Hola a todos, bienvenidos a una nueva reunión online en Casa de Jesús. En esta tarde quería compartirte una reflexión a la cual he titulado ¿Qué puedo hacer por ti? Basándome un poco en la historia de Bartimeo. Esto lo podemos encontrar en Marcos 10. Bartimeo era ciego y por esta misma situación y la situación de la época, él mendigaba en la calle, estaba sentado a un lado del camino mendigando. Y dice que un día escuchó que Jesús pasaba por ahí. Él sabía muy bien quién era Jesús porque lo había oído, ¿no? Y porque cuando escuchó que él estaba pasando, dice que empezó a gritar con fuerte voz. Esto lo vemos en Marcos 10, versículo 47. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el 48 vemos que muchos dice que lo reprendían. A veces nos puede pasar, como en esta tarde, ¿no? Dice que le decían no molestes. Nos puede pasar que tal vez para estar hoy aquí hemos tenido que sortear diferentes obstáculos. Y hay muchas cosas que a veces se van a interponer en el camino para que nosotros podamos disponer del tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y no debemos permitirlo, como lo hizo Bartimeo. Dice que dice en el 48, muchos lo reprendían, que se callara, pero él clamaba mucho, aún más fuerte. En el versículo 50 vemos de que cuando Jesús lo oye, dice tráiganlo, porque Jesús nos escucha. Aunque las demás personas tal vez no nos escuchen o nos obstaculicen el llegar a Jesús, Jesús te escucha y Él escucha tu clamor, como lo hizo con Bartimeo. Y dice que en el 50 Bartimeo arrojó su capa, que tal vez era lo único que él tenía. Tú piensas que él era mendigo y tal vez su capa era muy importante para él y era lo único que tenía para poder abrigarse los días de frío y en las noches. Pero dice que cuando él tuvo la oportunidad de estar con Jesús, él lo arrojó, dice que arrojó su capa. Y en el versículo 51 Jesús le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces me gustaría que en esta tarde podamos presentarle a Jesús qué es lo que puede hacer Él por nosotros, cuál es nuestra necesidad en esta tarde, qué es lo que nos está trayendo ansiedad, temor, tristeza, que lo podamos presentar. ¿Por qué? Porque en esta tarde te voy a compartir una serie de recursos que Él nos da para poder afrontar las tormentas. Jesús nos ofrece los recursos necesarios y la paz necesaria para afrontar cualquiera sea nuestra situación en esta tarde o para cualquier situación que nos pueda sobrevenir. Una mujer muy importante holandesa, cristiana, que finalmente fue escritora, que vivió todo lo que fue el holocausto nazi. Y no solo eso, sino que dice que ella escondía y protegió a varios judíos en el holocausto y la descubrieron. Entonces la llevaron presa. Y dice que en prisión ella aún seguía hablando de Jesús, ¿no? Como tal vez lo ha hecho Pablo o José en la Biblia en su momento. Dice que esta mujer igual, la llevaron a prisión y ella seguía hablando de Jesús. No solo eso, sino que la llevaron finalmente a un campo de concentración en Alemania. Imagínate lo que era eso. Pero ella seguía hablando de Jesús, seguía firme. Aún así dice que vio morir a cada uno de sus familiares y finalmente cuando termina la Segunda Guerra Mundial ella fue de las pocas que fueron liberadas y cuando fue liberada lo que ella hizo fue empezar a escribir y no dejó de evangelizar y por varios países, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo es posible, ¿no? Que en medio de ese entorno tan horroroso ella pudo ver a Jesús y pudo mantenerse firme? Y es un poco de lo que te quiero compartir en esta tarde, cómo mantenernos firmes a pesar de lo que pasa a nuestro alrededor. Y una frase que esta mujer escribió dice, nunca tengas miedo de confiar a un futuro desconocido a un Dios conocido. Tal vez nuestro futuro es incierto. Esta mujer no sabía qué es lo que iba a pasar, era desconocido su futuro e incluso no era desalentador porque estaba en un campo de concentración. Pero ella conocía a Dios y sabía muy bien quién era Él. Por eso ella estaba firme. Entonces, nunca tengamos miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. La pregunta es, ¿realmente Dios es conocido para nosotros?
le conocemos tan fuertemente como para mantenernos firmes. Salmo 119. Aquí David también estaba, tal vez como esta mujer, estaba en una situación muy difícil. Y en el versículo 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Vivificar, yo lo busqué en el diccionario y significa dar vitalidad o fuerza a una persona que está débil o que ha perdido la energía. Tal vez podemos encontrarnos así hoy o en algún momento de nuestra vida, de sentirnos débiles, de no sentir la energía necesaria para afrontar un problema. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar de la palabra, porque dice: vivifícame según tu palabra. La palabra es la que nos va a dar fuerza, nos va a dar vitalidad y nos va a dar la energía necesaria para afrontar cualquier problema. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. A veces podemos estar con el alma que se nos deshace de la ansiedad que estamos sintiendo, de la incertidumbre. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice aquí David: susténtame según tu palabra. Mira qué importante, porque a veces sustentarlo lo asociamos con sustento económico tal vez, o no, pero dice: susténtame según tu palabra. Y susténtame en el diccionario significa hacer que algo se mantenga o permanezca en el mismo estado o condición. O sea, que sea lo que sea que pasa a nuestro alrededor, como le estaba pasando a David, o como le ha pasado a esta mujer, o como nos puede pasar en esta tarde, sea lo que sea que pase a nuestro alrededor, la palabra de Dios es lo que nos va a hacer mantener firmes en el mismo estado. Amén. Cuando nuestras emociones, y más si están abatidas, como dice este versículo, cuando nuestras emociones se encuentran con la palabra de Dios, es en ese momento cuando nuestro entendimiento, que tal vez lo tenemos nublado por nuestras emociones, en ese momento es cuando nuestro entendimiento puede captar los pensamientos de Dios que Él tiene para nosotros, cuando podemos captar los propósitos de Dios en nuestra vida. Dice la Biblia que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces la palabra de Dios es lo que va a hacer que nosotros podamos ver propósito aún en medio del dolor y del horror que podamos estar viviendo. Amén. En 1 de Pedro 5, del 7 al 8 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echar es poner algo que está aquí, pues ponerlo en otro sitio, o incluso dice el diccionario que es con impulso, ¿no? Y a veces necesitamos o quisiéramos despojarnos de esa carga. Entonces te invito a que, con impulso o no, tú puedas depositar tu carga de esta tarde en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que pasa que, mira, en el versículo 6, justamente el anterior, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí no nos está hablando de la dignidad humana, ¿no? de ese tipo de humillación, sino de que necesitamos reconocer la necesidad de Dios en nuestra vida. Muchas veces nuestra ansiedad está asociada a que no soltamos la carga a Dios, a que estamos aferrados a nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, a nuestro yo puedo hacerlo, y en realidad a veces no podemos. Y lo que tenemos que hacer es dejar que Dios ocupe el lugar que tiene que ocupar en nuestra vida, y que lo que no podamos hacer, Él lo haga. Entonces muchas veces pasa que estamos así por no soltar, por estar en nuestra fuerza, sino en la de Dios. ¿Y qué pasa? Que, mira, en el versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No sé si alguna vez habrán visto un documental o una película donde está el león rondeando a su presa, ¿no? Y él la visualiza e incluso se saborea de lo que está a punto de comerse, ¿no? Y así dice que está el diablo como un león rugiente buscando a quien devorar. Y justamente
¿A quiénes puede devorar? A los que están con el alma abatida, llena de ansiedad y que no pueden depositar su carga en Dios. Entonces tengamos cuidado porque a veces por no soltar el diablo y el enemigo se aprovecha de esto. Pero ¿qué dice? Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Y mira qué importante, ¿qué dice la Biblia respecto a la fe? Que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Volvemos al mismo punto, tenemos que aferrarnos de su palabra. Eso es lo que nos va a hacer llenar de fe, resistir con fe en el día malo. Y no va a permitir que el diablo se aproveche, porque el diablo se aprovecha cuando estamos mal emocionalmente. Podemos tomar decisiones incorrectas, podemos incluso alejarnos de Dios y el diablo se va a querer aprovechar de eso. Entonces soltemos. Primero hay que soltar, luego podremos coger. Entonces soltemos nuestra carga, aferrémonos, agarremos la palabra de Dios, que es el recurso más lindo que Él nos da. Aferrémonos de la palabra de Dios y dejemos que Él haga. Amén. Para el segundo punto que te quiero compartir, eso está en Filipenses 4. En el versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique, estos nombres tan bonitos de la época, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Qué importante, porque aquí la firmeza de la cual estamos hablando la asocia con el estar en un mismo sentir, estar juntos, unidos en un mismo sentir. Este viernes pasado compartíamos en la reunión de mujeres, a la cual te invito porque están muy buenas. Hablábamos de otro milagro de Jesús. En este caso no era un ciego, sino que era un paralítico. Y dice que él no podía llegar a Jesús a causa de la multitud y de su situación. Y dice que 4 amigos se lo cargaron al hombro, lo pusieron en una camilla, se lo cargaron a los hombros y lo llevaron a Jesús. Se encontraron con toda la multitud de que no tenían forma de acceder. Incluso dice que se subieron a los techos, en el techo hicieron un agujero y ahí bajaron a su amigo. Qué importante es rodearnos de personas que nos lleven a Jesús. Muchas veces no tenemos las palabras indicadas para nuestro amigo, pero tenemos a Jesús, que es lo más lindo y lo más importante que le podemos dar. Entonces, parte de nuestra firmeza en Dios tiene que ver con rodearnos de las personas indicadas que nos lleven a Él. Esta mujer dice: estén unidos, una pared con ladrillos perdidos no es buena, necesitamos de otro, mejor son 2 que 1. Entonces cimentémonos como para tener una pared firme, que no falte ningún ladrillo en nuestra pared. Hebreos 10, 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos. Dediquemos este tiempo, aunque ahora nos tocó estar en casa, dediquemos tiempo para escuchar de su palabra, para estar juntos. Estamos antes de la reunión en el chat compartiendo, aunque no nos podamos ver, estemos en contacto. Porque parte de nuestra firmeza en Dios, cuando vengan las tormentas, es estar aferrados a su palabra y estar juntos en un mismo sentir. El siguiente punto es estar en oración. Pero mira en este versículo que te voy a leer, ¿qué nos dice? Porque podemos estar en oración, podemos acercarnos a hablar con Dios de muchas maneras. Y aquí en Filipenses 4, 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como hemos hecho al principio, le hemos presentado a Dios nuestra petición, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, en este versículo, ¿qué podemos resaltar? Podríamos resaltar que lo principal es la oración, ¿verdad? Pero estoy segura de que la oración no es lo mismo acercarse a Dios con un corazón quejumbroso, con queja, a que acercarme con un corazón agradecido. Si yo realmente tengo la fe de que Él lo va a hacer, si realmente estoy agradecida por lo que Él ya ha hecho, yo puedo tener la confianza de que si Él ha hecho que yo esté aquí hoy, Él puede hacer muchas cosas más por mí mañana.
Entonces es bueno estar en oración, estar en comunión con Dios, pero desde un corazón agradecido. Esta mujer dice: lo que las alas representan a un pájaro y las velas a un barco, eso mismo representa la oración para el alma. Dicen que las águilas, de hecho la Biblia dice que levantaremos alas como las águilas. El águila ve venir a la tormenta y no es como los pajaritos de que ven la tormenta y vemos que se van para otro lado, ¿no? No, el águila la espera, se pone frente a la tormenta y la mira venir y la está esperando ansiosa, porque dice que cuando llega la tormenta, el águila despliega sus alas y es en el momento justo cuando vuela más alto, cuando alcanza su más alto vuelo. Entonces, si estamos en oración, podremos desplegar nuestras alas, llegarán las tormentas y podemos estar aferrados a su palabra, juntos en un mismo sentir, y en oración poder desplegar nuestras alas y volar lo más alto que se pueda sobre la tormenta. El siguiente punto que te quiero compartir es: estemos ocupados. Romanos 8, del 5 al 6, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nos ocupamos de las cosas del Espíritu, tendremos vida y paz. Esta mujer decía: si el enemigo no puede hacerte malo, si no puede llevarte a su terreno, te mantendrá ocupado. Evidentemente, muchas veces el diablo no va a lograr quebrantar nuestra convicción, nuestra creencia, pero sí nos puede mantener ocupados, nos puede despistar, nos puede mantener con la mente despistada en otras cosas que no son de Dios y que no alimentan a nuestro espíritu. Y esto lo que va a lograr es que nos carguemos más, que nuestra ansiedad sea más grande y que nuestra fe se vaya apagando, porque nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si estamos despistados, estaremos llenándonos de cosas que no son de Él. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si miras al mundo, dice esta mujer, estarás angustiado. Si miramos ahora las cosas que están pasando, tal vez nos provoquen angustia, ¿no? Si miras al mundo, estarás angustiado. Si miras dentro, estarás deprimido. Pero si miras a Dios, estarás en reposo. Si miramos a Dios y miramos por las cosas, velamos por las cosas que alimenten nuestro espíritu, tendremos vida y paz y estaremos en reposo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Dice la Biblia. Lo demás vendrá por añadidura. Lo demás viene añadido, pero tenemos que buscar de las cosas del reino. Y para terminar, si logramos hacer todas estas cosas que Dios nos recomienda, de estar firmes en su palabra, en oración, con un corazón agradecido, estar juntos en un mismo sentir y estar ocupados en las cosas del Espíritu, Dios nos da promesas. No te lo leí en su momento porque quería dejarlo para el final, porque siempre queremos primero las promesas, ¿no? Y luego vemos qué hacemos. Pero si hacemos todo esto, en los mismos versículos que yo te leí, Dios nos deja una promesa. Por ejemplo, en Filipenses 4:6 leíamos: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y en el versículo siguiente, mira lo que dice. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Si nos presentamos en oración con un corazón agradecido, Dios promete llenarnos de esa paz que a veces no comprendemos. No sé si no te han dicho ¿cómo puedes estar tan tranquilo en este momento? Y es porque Jesús nos llena de paz, de esa paz que el entendimiento no llega a comprender, porque si estamos pasando por un problema, evidentemente no es normal que estemos tan tranquilos, pero es porque Dios nos da esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Dice: guardará vuestros corazones, nos lo guardará, y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús.
En 1 de Pedro 5 decíamos, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Y en el versículo 10, mira lo que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, las crisis y las tormentas son temporales, son por un corto tiempo. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Después de que pasemos por esta tormenta, Dios nos va a hacer más fuertes, nos va a fortalecer, nos va a establecer, nos va a afirmar. Saldremos de nuestras crisis victoriosos. Y en Romanos 8 decíamos que teníamos que estar ocupados en las cosas del Espíritu, ¿verdad? En el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Aquí podríamos añadir muchas cosas más, una pandemia, coronavirus, pérdida de trabajo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Me gustaría que podamos colocar en esta tarde lo que le hemos presentado a Dios al principio. ¿Te acuerdas que decíamos qué puedo hacer por ti? Que Jesús nos preguntaba ¿qué puedo hacer por ti? Eso que le hemos planteado al principio, pongámoslo ahora. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia. Coloca aquí tu problema. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro, dilo así bien firme, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que nos esté pasando ahora, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Por eso sería muy triste que si nosotros no nos mantenemos firmes con su palabra, con estando juntos en un mismo sentir, ocupándonos de las cosas del Espíritu, tenemos tantos recursos, pues sería muy triste que Él nos está prometiendo, dicen, nada nos separará del amor de Cristo. ¿Quién? Es muy triste que por nuestra propia decisión decidamos apartarnos, decidamos hundirnos en nuestras emociones, en nuestra angustia y no depositar nuestra carga en Él, en quien va a tener cuidado de nosotros, en quien nunca nos abandonará. Por eso te invito a que estemos firmes en Él, aferrémonos de su palabra, soltemos lo que no podemos en sus manos. Él tendrá cuidado de nosotros y nos va a llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos llenará de vida y de paz. Amén. Te bendigo. Que tengas una linda semana. Bueno, familia, qué palabra de Dios maravillosa. En medio de las tormentas, aferrate a la palabra de Dios. Tené un mismo sentir con los que te rodean y tener un corazón de servicio. Para finalizar, como cada reunión, te invito a que puedas ofrendar. ¿Cómo? A través de nuestra página por Bizum, o si tienes alguna duda, no te aclaras, llama o manda un mensaje al WhatsApp de la iglesia. Familia preciosa, te bendigo, que tengas una semana maravillosa y nos encontramos el domingo. Y recuerda, cada viernes, mujeres, nos reunimos en nuestros grupos de conexión. Y hombres, para ti también, los sábados a las 6 de la tarde, grupos de conexión de hombre. No te olvides, lo mejor siempre está por venir.